Ok, vamos a continuar con la última parte. Em, Justamente estábamos completando, de hecho, pienso que lo hemos completado. Deberíamos estar revisando el capítulo 3 del libro de Chapra con MATLAB. Em, la parte final de este texto, que era lo que acabamos de ver, voy a ir rápido. Habíamos visto el switch y una forma de utilizarlo para una función. La parte final se refiere a la manipulación de funciones, ahora funciones de tipo numérico. Si ustedes van a página, digámoslo así, sucesiva, vamos a ver, básicamente a partir de la página 71 en adelante, se explica cómo introducir funciones de tipo numérica. Sobre esto vamos a volver porque seguramente tenemos que hacer alguna aplicación. Seguramente volvemos la semana próxima. Pero si alguien quiere adelantar, nos referimos a esto, a pasar funciones, ¿no? Ya funciones de tipo numérica, función analítica, a archivos.m. Existe la posibilidad, obviamente en MATLAB Octave, de manipular funciones numéricas. Por ejemplo, esto se hace básicamente con la definición del function handle. Eso es el símbolo de arroba que define una expresión, ¿no? Y por lo tanto después podemos evaluar esa expresión. Si ustedes ven este function handle, que es básicamente el nombre de la función, se llama F1 y MATLAB sabe que es una función de tipo numérica en dos variables porque viene igual a, esa es la declaración, el símbolo de arroba, una lista de argumentos de la función, dos variables por ejemplo, y la expresión de la función. Entonces, el indicador de la función, F1, la declaración de function, de la función, mediante arroba, función de XY, y la expresión de la función. En este caso es x cuadro más y cuadro. Si uno quiere evaluar la función, tiene que pasar a la función los parámetros que ella necesita, que son básicamente el valor de x y el valor de y. Una vez que se pasan estos datos, la función calcularía x al cuadro más y al cuadro. En este caso se estaría invocando la función, una función que se define aquí como anonymous functions, así se llaman, F1 3 4. ¿Okay? Entonces sería 3 cuadro más 4 cuadro, 9 más 16, 25. ¿Okay? Entonces ahí podemos de ahora en adelante evaluar funciones, sea de uno o de más variables, mediante esta expresión. Sobre esto vamos a volver. Hay otra manera, si ustedes ven, uno puede definir un parámetro, puede definir otro parámetro, constantes, y luego puede evaluar, por ejemplo, una función nueva, función de x, donde la función es a por x elevado a la b. Ok, como ya se tiene definido a y se tiene definido b, se calcula el valor de 4 por x elevado al cuadrado. Ok, debería ser, si se evaluara para 3, sería 3 al cuadrado, 9 por 4, 36. Ok, entonces aquí tenemos otra forma de evaluar una función mediante parámetros definidos a priori. ¿Okay? Son estos, A y B. Ok, aquí hay una indicación importante, ¿no? De la función. El autor hace ver que si uno cambiara el parámetro, ¿okay? Si uno cambiara el parámetro, la función no cambia. El valor de la función no cambia. Sigue siendo, ver que ahora la función sería 3 por x elevado al cuadrado. En teoría, x al cuadrado, si solicitamos 3, sería 9. Y como a, según nosotros, vale 3, 9 por 3, 27. Sin embargo, cuando se invoca la función tiene la información anterior. Es decir,
hay que volver a invocar la function. Es decir, si uno sustituye el valor aquí nada más, ¿no? F2, como no ha sido modificado aún el valor de A, entonces la función tiene en memoria la expresión anterior. Entonces lo que hay que hacer es volver a expresar la function. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted va a la página nueva, entonces el autor dice, ok, el valor de A se cambió a 3. Entonces hagamos una actualización de la función y después evaluamos la función. ¿Ok? Entonces se necesita actualizar la función con los parámetros A y B, siempre y cuando A y B se hayan modificado, ¿no? Entonces, como se modificó A, ¿ok? Entonces se cambia. Listo. Hay otra expresión que es anterior y aún sigue siendo válida en MATLAB, de hacer un inline para definir la función. Esta es la misma función. Usted ve x cuadro más y cuadro, o sea, es esta. X cuadro más y cuadro. Y en este caso se estaría definiendo como una función de tipo inline. Aquí este es un anonymous functions. Este es una inline function. Sin embargo, es la misma. ¿Okay? La sintaxis para trabajar con inline es dar la expresión de la función en ápices, ustedes ven. ¿Okay? Entonces, inline, paréntesis, la expresión, y luego definir los valores de las variables, x, y. ¿Okay? Entonces, eso sería una forma. Luego se puede evaluar, obviamente, entregando el valor de x y de y. ¿Okay? Entonces, pero sobre esto vamos a volver. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay una aplicación numérica del caso anterior mediante una anonymous function de t, donde el parámetro t es la variable, ¿no? Es esta. Esta es la coordenada t que va a ser la variable. ¿Okay? Una vez que se tiene la función, se puede hacer un plot, ¿no? De la función. La función se plotea o se grafica con la función de librería fplot. No plot, fplot. ¿Okay? Entonces aquí se le estaría diciendo a MATLAB que grafique la función vel entre 0 y 12. Como MATLAB tiene en memoria la función t, ¿no? Función de t es esta. Sin embargo, no la evaluada, no la evaluó, pero ustedes ven que dentro de la fplot se puede evaluar de inmediato. ¿Ok? Entonces lo que se haría es grafique ese vel entre 0 y 12, pero en automático en este punto MATLAB evalúa la función. No la tiene evaluada antes. ¿Ok? Podríamos haberla evaluada y entregar los valores evaluados, claro que sí, pero se puede hacer dentro de fplot la evaluación misma, es decir, se acortaría de un paso, ¿no? ¿Ok? Entonces revisen esta parte, sobre esta parte vamos a volver, porque sería manipulación de funciones numéricas. ¿Ok? Entonces pienso que pueden reconocer una serie de conceptos que habían visto antes, como son lean space, media, etcétera, etcétera. Ok, eso termina rápido este capítulo. Y nada más la manipulación de funciones y también la posibilidad de evaluar funciones, ¿ok? Mediante la entrega de algunos valores que son parámetros. Vean que esta es una función de t, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Esta es una función de t, sin embargo, m y cd se dejan como parámetros, ¿ok? Pero están definidos, ¿ok? Mientras que antes, vamos a revisar, ¿no? Si ustedes revisaban la función anterior, ya teníamos, como ustedes ven en casos anteriores, por ejemplo los valores ya numéricos, ¿no? Bueno, la diferencia es que esta es paramétrica, ok, está bien, es algo que se puede hacer, ¿no? Pero repito, sobre estos conceptos vamos a volver. Y después termina el capítulo porque una vez que se hace el último ejemplo, digamos, se considera apropiado esta introducción y nada más para indicarles
cuando después se aplican, por ejemplo, vamos a raíces, ¿no? Por ejemplo, yo he visto bisección. ¿Okay? Voy a abrir bisección. Cuando nosotros vamos a bisección, el autor tiene una serie de algoritmos. Es muy probable que para alguno de ellos tenga la función .m, o la function, que hace el cálculo. Vamos a revisar. Aquí está el método de bisección. ¿Okay? Cómo opera. ¿No? Sabemos que hay que dividir por 2, de acuerdo a un esquema, un algoritmo. Y luego, vamos adelante. Ok, por ejemplo, esta es una función numérica, ¿ok? Que implementa, como se dice acá, el método de bisección. Entonces, tiene que haber un cuerpo central de cálculo numérico, que básicamente es esto, donde está programado el método de bisección. Tiene que haber una parte de ayuda, ¿no? De introducción, que explique qué es lo que hace la función, porque obviamente ahora sí nos damos cuenta de la utilidad, ¿no? Hay que definir qué son las magnitudes que están adentro. Puede ser una guía para quien la usa. Y tiene que haber, como sabemos, la línea principal de la function, donde se tiene que salvar con un nombre. Por ejemplo, esto podría ser bisect.m. Tiene que definir qué es lo que ocupa la función. ¿Ok? Una serie de parámetros que están todos explicados acá. ¿Ok? ¿Ok? Y tiene que definir qué es lo que brinda como cálculo la función. Obviamente, ya sabemos que tiene que calcular una raíz, que probablemente tiene que dar el valor de la f en la raíz. Seguramente podría dar un error aproximado, ¿no? A parece ser que es el error aproximado. Y además, cuántas iteraciones necesitó para llegar a ese error. ¿Ok? Y luego habrá que brindarle la función, el intervalo de búsqueda, el error que queremos, máximo número de iteraciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es una palabra reservada de MATLAB que dice que la function se puede accesar con un número de variable de entrada, digamos, argumento de entrada variable. Es decir, uno podría definir menos argumento de entrada de lo que están especificados acá. ¿Ok? Entonces revisen. Sobre esto vamos a, cuando será necesario, vamos a volver. Pero digamos que todas las funciones finalmente se caracterizan por tener, digámoslo así, tres cuerpos importantes, ¿no? El encabezamiento, que va a decirnos básicamente cuál es la información, el flujo de información entrada-salida y cuál es el nombre de la function. La ayuda para identificar qué es lo que hace esta función, ¿no? Y el cuerpo, digamos, la parte operacional de la función. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, un ejemplo. Y después hay otros para otras aplicaciones. Muy bien. Dejamos hasta acá, digamos, lo que era la comentario, digámoslo así, del capítulo 3, que pienso nos puede ayudar, ¿no? Repito, el capítulo 3 es, introduce a la programación con MATLAB y puede ser de utilidad para la tarea. Voy a dejar de compartir esta parte y más que todo voy a devolverme a la clase para darle el espacio ahora de las consultas. Entonces voy a volver a la clase que era la clase 5 y de la clase 5, nada más para hacer un enlace con lo que viene. Ok, muy bien. Bien. La clase de esta semana es la clase 5. Lo que hicimos es aprovechar la clase para repasar conceptos de programación. Espero que les sirvan para la tarea, ¿no? Ahí tienen el Chapra para que puedan accesar a la información. Básicamente el capítulo 3 del Chapra o el capítulo 2 del Inge, la Tangent. ¿Okay? Ahí tenemos ejemplos de más para poder programar el caso de la primera tarea programada. La clase termina, ahora voy a dejarle espacio, con pocas slides que básicamente se refieren a Newton Raphson y a Secante. ¿Okay?
que son los métodos abiertos para la búsqueda de raíces. Estas se basan, como habíamos comentado, sobre el libro de Chapra, el libro en español, ¿no?, de métodos numéricos, y hay un ejercicio para cada caso al final que me gustaría que lo revisaran. Pienso que es bastante claro cómo se aplica el método Newton-Raphson, ¿ok? Y también el método de secantes, el ejercicio 2. También en el texto tienen algunos ejemplos resueltos que pueden revisar. Y sobre esta parte seguramente vamos a volver para que podamos hacer alguna aplicación. Vamos a ver cómo nos va con el cronograma, ¿no? Bien, entonces dejaría el espacio a ustedes para que vamos a ver si hay alguna consulta, alguna inquietud, sea sobre la clase de hoy, sobre los métodos, sobre alguna inquietud, digamos así, no sé, de las tareas con respecto a la comprensión de lo que pide la tarea, etcétera, etcétera. Profe, Sí, adelante. yo tengo una consulta, pero es acerca del método de la primera línea que se hacen las funciones, el primer encabezado. Ok, Eh, recuerdo que tenía, bueno, decía función y entre corchetes cuadrados habían ciertos argumentos y luego ya se ponía el nombre de la función que uno quiere asignar con los argumentos que uno necesitaba. Entonces, no entendí bien qué eran esos argumentos que iban entre los corchetes cuadrados al principio. ok, vamos a devolvernos al chapra. Ok. Yo no sé si nos referimos a la parte final que estuvimos comentando. Vamos a ver si era esto el concepto, que era cuando se graficaba la function, no sé si era esa la pregunta, la última parte que vimos, y de una vez se le decía que la evaluara. Entonces, en la function fplot, me parece que fue eso el caso, nosotros lo que hicimos acá es, si es esta la pregunta, si no vamos a la pregunta, era graficar la función vel y graficarla entre 0 y 12, pero MATLAB primero tiene que evaluarla, ¿no? Entonces, estos paréntesis estarían indicando el rango, ¿no?, de valores de Bell donde graficar y por lo tanto donde evaluar. No sé si era esta la pregunta. No, era como en la primera línea que cuando uno inicializa, que es como el encabezado de las funciones cuando se están definiendo. Ajá, Porque por hay un ejemplo, ejemplo más abajo que traía como toda una función desarrollada. Creo que fue el último que vimos, de hecho. El último ejemplo que nos enseñaste. vamos a ver, no sé si era uno de estos, era paramétrica o era uno de los casos que estuvimos revisando, digamos, dentro de la clase, cuando Ajá. hablamos de function. O sea, casos como esto, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos una function. No sé si era un caso así, que lo hicimos con switch, pero me parece que la pregunta es con respecto al encabezamiento, ¿no? De Sí, la function, ¿ok? exactamente. Y entonces, digamos, ¿cuál sería la consulta? Porque, digamos, voy a repetir. Nosotros declaramos la función con la palabra reservada function, indicamos los valores de entrada, digamos, en este caso de salida, puede ser un solo valor, puede ser un vector o una matriz, y indicamos el nombre de la function, la guardamos como freefile2.m y entregamos los valores de entrada. Ah, ok, Entonces, ya, ya. Entonces, eso sí, sería como la sintaxis estándar, ¿no?, de una function. No sé si usted se refería, por ejemplo, a estos tres valores. sí, justamente los que me confundían más bien como los del lado del V. Entonces, esos son los que van a ser los valores de salida, los que están a la izquierda. Claro, esta Ajá. es la salida, Ah, exactamente. ok, perfecto. Y Eso esta es era la entonces. entrada, sí, exactamente. Y esta es la entrada, Listo. así Muchas es. gracias, profe. Sí, ok. Vamos a ver si hay otro compañero, otra compañera que tenga otra consulta. Me parece que Profe, Bocaos, ¿no? sí. Eh, es que yo tengo un problemilla, pero no es una duda, digamos, de la materia, sino es que no puedo acceder al dominio para ver las clases grabadas. No sé por qué. No sé si es como Eh, que me tiene que agregar o algo así. ¿Usted había hecho inclusión o estaba en la lista inicial? No, yo estaba en la lista inicial, yo matriculé normal. Ok. Voy a revisar, más bien me manda un correo porque yo podría revisar rápido. Vamos a ver, porque lo que se hizo aquí, le voy a indicar, se creó una lista y se le entregó el link, este método numérico grupo 1. Vamos a revisar si está, el apellido suyo, ¿cuál es? Ronald Araya es. Ok, yo tengo aquí
Araya Arrieta, ¿correcto? Ahora ya ahorita Ronald, sí. Ronald, y el correo que tengo yo registrado en el TEC Digital es ronaldaraya@estudiantec.cr. Entonces, Sí, exactamente, a esta lista se le entregó un link para entregar a la clase, que es la misma lista. Por ejemplo, la consulta es la siguiente. ¿Usted recibió la agenda de esta clase el fin de semana, ayer? eh, sí, únicamente, bueno, como la reunión de la invitación a la reunión de Zoom. Ok, perfecto. Entonces significa que yo lo tengo en el grupo. Usted ya está en el grupo. Ahora lo que tenemos que revisar, y lo voy a revisar, es la razón, si usted tiene el link. Usted recibió el link, porque yo había enviado el link para que ingresaran a los videos al grupo Método Numérico 1, que es esto, y usted está en el grupo. Entonces, debería, por eso le preguntaba si había hecho inclusión, si es que fue introducido posteriormente. De todas maneras, usted me manda un correo y yo voy a revisar si en el correo del link usted estaba, porque si usted estaba, lo que yo puedo hacer eventualmente se lo vuelvo a reenviar, pero debería estar en el correo, ¿no? El método numérico. Por lo Ok, tanto, con ese link, si usted quiere, lo revisa, verifique si le llegó algún correo mío al inicio del curso. Eso fue prácticamente, no sé si fue la semana 2, ahí, como tuvimos unos feriados. Pero repito, si usted me manda un correo, yo lo reviso. Pero debería estar en el grupo método numérico. De hecho, está porque yo lo veo acá y además le llegó el link de la clase. Ahora tenemos que revisar porque no tiene el link de la grabación. Pero eso lo resolvemos rápido porque yo le paso el link y usted entra. ok. No, el link yo sí lo tengo. Lo que pasa es que dice que no encontramos el usuario en el directorio. Ok, me gustaría ver si hay otro compañero que le pase lo mismo, ¿no? De los compañeros que están ahí, si han podido accesar a la clase, a las grabaciones. Vamos a revisar si hay alguno. Por ahí está Alejandra, Alexander, Arelis, Cristi, Erika, Gabriel. Si Yo sí he ustedes, podido entrar. ok, entonces tenemos que ver cuál es el problema, porque en teoría a mí nadie me ha avisado. Es la primera vez que me dicen que hay dificultad, pero deberíamos revisar, porque en el caso del compañero parece que tiene problemas, pero me parece que es el único, ¿no? No sé si hay algún otro que han tenido dificultad en accesar a las grabaciones. Ok. Por ahí tenemos también Juan Miguel, Juan, Kevin, Luis. Bueno, está usted, Ricardo, Profe, Sebastián, Steven. Entonces la idea profe, era consultarle a ustedes si todo ha funcionado bien con las clases, con las grabaciones. ¿Cómo se acceden a las grabaciones? Con el link que le había enviado, ¿no? Ese link lo lleva a la nube. Usted puede descargar la clase. ¿Ok? Entonces, yo había enviado un link al inicio de la clase. Si alguien lo perdió, no lo tiene, revisen, ¿no? Si alguien no lo tiene, me escribe para reenviárselo, pero digamos, deberían haber recibido, yo puedo chequear el correo al inicio del curso, un link para entrar a la nube, a OneDrive, que es donde tengo las grabaciones de las clases, ¿no? Ok. Vamos a ver si alguien más ha tenido problemas en entrar a las grabaciones o si alguien, en cambio, ha resultado todo bien. Profe, me acabo de meter al link y me dice que tengo un error. Bueno, que no me deja entrar. Ok, vamos a revisar. A ver si alguien puede entrar a ese link, algún otro compañero para revisar. Profe, yo Profe, acabo de intentar y me sale igual que se ha producido un error. Ok, a mí también, profe, me pasa ok. error también. Entonces puede ser o es un error momentáneo y lo vamos a chequear, o entonces tenemos que revisar qué pasa con OneDrive, o es un error anterior, pero la consulta entonces ahora es la otra. Anteriormente, ¿han podido ver las clases? Vamos a ver si alguien había visto las clases anteriormente, ¿no? ¿Alguno que revisó clases Profe, anteriormente? yo sí me había metido con ese link que acabo de mandar ahí al chat y sí me había funcionado. Ok, ok, qué bien, es una buena noticia.
No, porque eso significa que tenemos que chequear si algo hay nuevo. Digamos, pero eso lo vamos a revisar. Más bien, voy a verificar que todo está bien. Tal vez le solicitaría ahí un favor, porque es más fácil. Dejamos pasar este transcurso, ¿no? De todas maneras, yo mañana subo la clase de hoy y hagamos así, a partir de mañana, digamos así, durante el día, si alguien puede, por favor, chequear que puede entrar a la clase, entonces debería ver todas las clases, inclusive la clase de esta semana. Si hay problemas, me avisan, porque significa que voy a tener que verificar qué pasó, pero normalmente hasta ahora ha funcionado bien. Pero repito, puede ser algo momentáneo, algo que se desconfiguró. Ustedes a partir de mañana chequen y me avisan, ¿no? Porque eso lo arreglamos. Nada más, si tenemos que hacer un nuevo link, lo hacemos. ¿Ok? Entonces, sí le pediría el favor que a partir de mañana revisen si pueden ver todas las clases. Significa de la clase 1 a la 5. ¿Ok? Probablemente la 1 no, porque era nada más de introducción, era leer el documento del curso. Sería de la clase 2 a la 5. Ok, vamos a ver si hay otra consulta, otras inquietudes. Vamos a ver en el chat. Profe, Ok, sí, adelante. yo me quería quedar, perdón, un momentito con usted después de la clase, pero no sé si se puede. Es Es para una una... duda rápida de la tarea. Sí, vamos a terminar primero la clase y luego cualquier cosa, ¿Sí? digamos, si usted se queda, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí. Ok, vamos a ver si hay algo adicional. Pero si es una tarea, si es, digamos, si es una consulta que puede servir a los compañeros, yo más bien le solicitaría que la formulara ahora. Porque, digamos, consulta, a menos que no sean asuntos personales, ya es diferente, pero si son consultas de tarea, no hay problema. Yo pienso que mejor la formulamos y sirve a todos, ¿no? Es que es como tipo administrativa. Es que no sabía muy bien cómo, bueno, no sé muy bien cómo extraer o cómo guardar mi tarea en algo, por decirlo así, para ya enviarse, para ya juntar todos los archivos de todos. ¿No? Pues, Sí, no sé. sí, ahí sería tal vez hacer un zip, digamos, no sé si ha hecho antes zip, podría zipar, ¿no? Por ejemplo, supongamos, voy a abrir un momentito, tal vez lo podemos más que todo resolver ahora, si no, después usted me escribe, verificamos. Voy a abrir un momentito lo que dice la tarea, ¿no? Para esto, era la tarea programada, ¿no? La voy a abrir, ¿ok? Y tal vez la voy a compartir para que podamos revisar. No, porque la consulta más bien, gracias que la formuló, porque a veces puede ser que ayude a otras cosas, ¿no? Y además a revisar. Aquí dice así, la tarea se entrega por el grupo de estudiantes, entonces el grupo que ustedes han formado ya para la tarea 1, en un archivo zip que se define por los apellidos del estudiante que por parte del grupo sube la tarea. Es suficiente que la entregue solo uno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Entonces, la tarea básicamente es una tarea de programación. Todo lo que tiene son funciones. Estas funciones son archivo.m. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes entreguen las funciones de MATLAB Octave, que son funciones.m, en un zip. Entonces, por ejemplo, supongamos que alguien, en este caso, la tarea no pide, digámoslo así, un análisis de tipo de prosa. Si fuera un análisis de prosa, probablemente se pediría un PDF. Puede ser que en otra tarea, por ejemplo, se pida un PDF, ¿no? Donde ustedes van a poner, no sé, un análisis de error, etcétera, etcétera. Pero en este caso, me parece, por lo que veo, son puros archivos .m de MATLAB o Octave. Entonces, la idea es que la persona, ¿no? El asistente que corrige la tarea, pueda ejecutar los archivos y verificar que todo funciona. E inclusive, en el punto 4, como ustedes ven, se necesita que ustedes entreguen los valores y ejecuten las corridas. Entonces, ¿qué deberíamos entregar como tarea? Los archivos .m. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes han hecho funciones para el punto 1, 2 y 3, deberían entregar esa function, ¿no? Cada una entregará, digamos, la corrida
digamos, de lo que ejecuta la función. E inclusive los resultados, ¿no? Los resultados se refieren al punto 4, donde se dice asigne valor numérico y ejecute corridas. La idea es verificar que la función corre, que ustedes la han utilizado y que ustedes han obtenido los resultados. Es un puro ejercicio de MATLAB Octave para que podamos aplicar los conceptos de manipulación de vectores y matrices. Entonces, repito, con que ustedes entreguen las funciones y con que ustedes entreguen el punto 4, cómo lo han utilizado, ¿no? Puede ser una foto de la ventana de comando, por ejemplo. Puede ser de un archivo que llama a esa function y ejecuta la función. Es decir, importante que pongan los resultados para que se vea, bueno, primero que la función corre, que calcula lo que tiene que calcular y que ustedes la usaron. Luego, quien hace la corrección revisa, digamos, la documentación. Entonces, digamos que serían, repito, en resumen, no sé si me expliqué, hacer un zip donde ustedes ponen, por ejemplo, supongamos que el compañero se llama Pablo, no sé, Vázquez, no sé, pone la tarea Vázquez, el zip correspondiente y ahí están la función 1, la función 2, la función 3 y después un archivo que demuestre que se ejecutaron los datos, ¿no? Los valores y se obtuvo la corrida. Eso puede ser o una foto, por ejemplo. Ustedes pueden hacer diferentes cosas. Uno puede poner, por ejemplo, qué sé yo, corre, copia y lo pone en un Word, por ejemplo, crea un PDF o eventualmente le hace una foto. Lo importante es que sea, digamos así, un testigo, un documento que testigue que ustedes hicieron el cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, como no hay PDF que se pide, no hay una prosa, entonces es suficiente que ustedes para el punto 4 creen un archivo que demuestre, ¿no? Y ese archivo lo dejan en el punto anterior. Por ejemplo, no sé, supongamos que ustedes corren y esto se ve en la ventana de comando, usted podría hacer un copy y lo pone en un archivo Word y hacen ejercicio 1, corrida, sección 1, después sección 2, ejercicio 2, corrida, y lo guardan en un documento de texto y esos serían los resultados, ¿no? Entonces el asistente revisa los archivos y ve que ustedes hicieron el cálculo. Esa es una forma. Otro compañero puede decir, no, le hago una foto a la ventana de comando donde dice el despliegue de los resultados. Entonces asegúrese que usted hace ver los valores que usó, ¿okay? Los valores numéricos, y asegúrese que se vean los resultados. También es válido hacer una foto de la ventana de comando, etcétera, etcétera. Lo importante, no sé si me explico, que ustedes enseñen los datos numéricos. No sé si le contesté al compañero, si no, cualquier problema me escriben y ahí trataremos de resolver la duda. Sí, pero es que cuando yo hice las secciones de los ejercicios, entonces cuando uno le da a correr le pide que lo guarde. Entonces yo los guardé como por secciones, entonces tengo 2 secciones en este caso, y sí se me guardan como punto M, entonces los comprimí en un zip y ahorita el zip lo que voy a hacer es añadirle el Word con las imágenes de los Sí, resultados. sí, así es, eso estaría muy bien. ¿Por qué? Porque usted Ok. entrega, respecto a la tarea, responde a todas las consultas y además se entrega la información, ¿no? Porque la información justamente, digamos, como guía se dice, entregue las funciones de los puntos 1, 2 y 3, ¿no? Son las functions que ejecutan ese cálculo y los valores numéricos con los resultados de 4. ¿Por qué 4? Porque cada función se tiene que ejecutar de acuerdo a datos numéricos, porque la función obviamente se programa de forma simbólica, ¿no? El vector se llamará A, la matriz se llama B, luego se le entregan datos numéricos y se corre. Eso sería una forma de hacer la tarea. Entonces uno entregaría, repito, la función 1, la función 2, la función 3 y luego los resultados con valor numérico de la corrida 1, de la corrida 2 y de la corrida 3. Eso podría ser una forma de entregar la tarea, ya que no hay prosa, ¿no? No hay, digamos, un análisis. A veces en alguna tarea hay un análisis de error y se aprovecha ese análisis de error o un análisis en prosa para crear un PDF donde eventualmente se coloca todo. Pero como en este caso, casualmente no había ningún PDF, entonces la forma de entregar la tarea es entregando los archivos. Además que como es una tarea de programación,
Después lo que se puede hacer, si alguien tiene que revisarla, es correrla, ¿no? Igual como hicieron ustedes y verificar los resultados. Eso sería. Y si hay alguna sugerencia, luego se le retroalimenta, ¿no? Ok. Vamos a ver, nos quedan 4 minutos. Vamos a ver si hay algo más. De todas maneras, el compañero que tenía la consulta, si tiene alguna otra duda, me escribe, no hay problema. Ahí podemos revisar. Vamos a ver si hay alguien más. Ok, me parece que estaríamos entonces. Bueno, quedamos para la semana próxima y sí le recordaría, si me pueden ayudar con esto de revisar en la nube, a partir de mañana, que todo está funcionando bien. ¿Por qué? Porque mañana tenemos la clase de hoy y entonces chequeamos que todo esté bien. Cualquier problema con las grabaciones, me avisan para verificar si hay algún inconveniente, ¿no? Bueno, muchachos, quedamos para el próximo lunes. Saludos, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno.